today. Today we are going to talk about the questions in the reported speech. Si nos acordamos, en el último vídeo hablamos sobre reported speech en las oraciones afirmativas. Hoy vamos a hablar sobre cómo se cambiaría el reported speech en las preguntas. Por ejemplo, en español yo os preguntaría ¿cómo te llamas? Y en reported speech sería ella me preguntó cómo me llamaba. O por ejemplo, ¿te gusta el fútbol? Lo cambiaríamos a ella me preguntó si me gustaba el fútbol. Como vemos, en español se cambia al pasado en el reported speech y ahora vamos a ver con unos ejemplos si en inglés funciona igual y vamos a ver algunos ejemplos de frases cómo cambian en inglés. Making a question into reported speech is not so different from reported statement. The tense changes are the same and we keep the question word. The most important thing is that once we tell the question to someone else, it isn't a question anymore. So we need to change the grammar to a normal positive sentence. Hacer una pregunta en reported speech no es tan diferente como las frases afirmativas que ya habíamos visto antes. Los cambios de la frase son los mismos, pero mantenemos la palabra de la pregunta. La cosa más importante es que cuando lo cambiamos a reported speech ya no es una pregunta en sí, sino una frase afirmativa. For example, where do you live? In the direct speech, in reported speech, she asked me where I live. Ella me preguntó dónde vivía. The direct question is the present simple tense. We make a present simple question with do or does, so we need to take that away. Then we need to change the verb to the past simple. La frase está en presente simple. Hacemos una pregunta en presente simple con do or does y después cambiamos el verbo a past simple. Here we have another example. Where is Julie? In direct speech, in reported speech, she asked me where Julie was. Ella me preguntó dónde estaba Julie. The direct question is the present simple of be. We make the question form of the present simple of be by inverting the subject and verb. So we need to change them back before putting the verb into the past simple. Here are some more examples. Direct question. Where is the post office, please? ¿Dónde está la oficina de correos, por favor? And reported question, she asked me where the post office was. Ella me preguntó dónde estaba la oficina de correos. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? In reported question, she asked me what I was doing. Ella me preguntó qué estaba haciendo. Who was that fantastic man? ¿Quién era ese hombre tan fantástico? In reported question, she asked me who that fantastic man had been. Ella me preguntó quién era ese hombre fantástico. Then, if it is a question that you have to answer with yes or no, we can use if. Después, si es una pregunta que puedes contestar con sí o no, nosotros podemos usar if. For example, in direct question, do you like chocolate? ¿Te gusta el chocolate? And in reported question, she asked me if I like chocolate. Ella me preguntó si me gustaba el chocolate. Do you love me? ¿Me quieres? In reported question, he asked me if I loved him. Él me preguntó si le quería. Have you ever been to Mexico? ¿Alguna vez has ido a México? In reported question, she asked me if I had ever been to Mexico. Me preguntó si alguna vez había ido a México. And finally, are you living here? ¿Estás viviendo aquí? In reported question, she asked me if I was living here. Ella me preguntó si estaba viviendo aquí. Como habéis visto, para cambiar las preguntas en reported speech también utilizamos el pasado simple en inglés. Y ahora os voy a dejar un enlace para que podáis hacer una serie de ejercicios para probar si habéis entendido el reported speech en las preguntas que son autoevaluables. En el siguiente vídeo hablaremos sobre las órdenes o las peticiones en reported speech. Thank you.